Bueno, ¿y qué está pasando en Venezuela? Nos acompaña en nuestros estudios Leocenis García, coordinador nacional del Movimiento Pro Ciudadanos de ese país. Regresa a Washington. Leocenis, gracias por acompañarnos. Han sido días bastante confusos. Veíamos el mensaje de Washington desde el secretario de Estado Mike Pompeo diciendo que la solución es un proceso de elección de transición antes de fin de año, con una asamblea, con un Tribunal Supremo Electoral designado por la Asamblea Nacional, una nueva Corte Suprema. Pero ahora la noticia es que simpatizantes del cuestionado presidente Nicolás Maduro agreden a funcionarios de la Asamblea Nacional y a periodistas. ¿Cómo describes la situación que se vive hoy en Caracas? En Venezuela vivimos una crisis, Juan Carlos, que yo la describo en los siguientes términos. La vía del atajo, la violencia, ha fracasado. Yo estoy de acuerdo con el secretario Mike Pompeo de que hay que recobrar la ruta electoral y hay que negociar e ir a elecciones. Fíjate bien, en Venezuela hay algunos que hablan de rebelarse contra el gobierno, del derecho a rebelión, y el derecho a rebelión no surge si no se viola el derecho al voto. Y en Venezuela, desde el año 2015 para acá, hay quienes han aconsejado que la oposición no participemos en elecciones. La oposición no ha participado en ninguna elección y se ha abstenido. Si tú no participas en elecciones, a ti no te están violando ningún derecho. En consecuencia, tú no tienes el derecho a la rebelión legítimo que te da la Constitución del 99, la Constitución venezolana, si tú participas y el gobierno se roba esas elecciones. Hoy tenemos dos directivas, lo saben ustedes, de Asamblea Nacional, una directiva de una parte de la oposición y otra directiva de otra parte también de la oposición. Dos directivas que en mi criterio son ilegítimas, habida cuenta de que ninguna dos de las directivas contaron con el quórum necesario, y esas directivas de la Asamblea Nacional han venido a agravar la crisis que tenemos hoy en Venezuela. Y veíamos, estaban mostrando imágenes de una de las reuniones que ha sostenido en Washington con una de las principales asesoras de la presidenta de la Cámara. Con Washington inmerso en juicio político, Leocenis, la prioridad no es la política exterior, pero uno, el mensaje es consistente. Departamento de Estado y Consejo Nacional de Seguridad hablan de elecciones. Hay un proceso de negociación en marcha del que no sabe nadie. El anuncio que hizo el cuestionado presidente Maduro de unas elecciones legislativas es parte de eso. ¿Alguien entiende lo que está ocurriendo en este rompecabezas que es la crisis política venezolana? Yo ayer en la reunión con Wendy Parker, asesora de Seguridad Nacional de la presidenta del Congreso, de la oficina de Pelosi, ella me dijo una cosa, me reconoció que ella debía reconocer que hasta ahora en Washington se escuchaba una oposición y no a la oposición, y reconoció también ella que le sorprendía que yo le contara que de cada 10 venezolanos que viven en los barrios, en los sectores populares de Venezuela, 6 están en contra de las sanciones y creen que las sanciones afectan a los más pobres en Venezuela. Yo pienso, a raíz de esta reunión, que los venezolanos, que hay una claridad en el Congreso de que hay que construir unas elecciones legislativas en Venezuela. Sin duda alguna, el presidente Maduro, el cuestionado presidente Maduro, no juega limpio ni quiere elecciones verdaderas en Venezuela. Él quiere unos simulacros electorales, pero los venezolanos tenemos que salirnos de la trampa en la que nos metió el régimen, que es descartar que vayamos a elecciones para él tener la justificación de decir que la oposición no ha participado y que en consecuencia ellos son los legítimos representantes del pueblo de Venezuela. ¿Hay una oposición o numerosas oposiciones? Porque aún entre la oposición hay quienes descalifican a Leocenis García y dicen que Leocenis García no es parte ni de la oposición ni es una figura viable en el futuro político del país. Sí, claro, porque lo que sucede en Venezuela es lo siguiente. Yo lo he intentado explicar aquí las reiteradas veces. Yo me he reunido casi 4 veces con Mauricio Claver Carone, que es el asesor para el hemisferio occidental del presidente Trump. Me he reunido en el Departamento de Estado, he estado ahora en el Congreso y a todos les he explicado que en Venezuela, todos los que estamos en la oposición no apoyamos a Guaidó, así como todos los que están en el chavismo no apoyan a Maduro, y que hay que buscar un consenso entre todas las fuerzas disidentes en la oposición y en el chavismo para poder lograr un camino para salir de Maduro. Pues Leocenis García regresa a Washington, nuevas reuniones con funcionarios, en este caso del Congreso. Gracias, Leocenis, por estar nuevamente en Directo USA.